Muchas gracias por continuar en sintonía con la emisión de 1 a 3 en la octava Noticias. Esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se habló sobre los avances en la construcción del Tren Maya. Sobre este asunto y algunos otros relacionados con las comunidades indígenas en nuestro país, escribió en su última columna en el Washington Post en español nuestra colega Laura Castellanos. Le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada para hablar sobre México atropella los derechos de indígenas y defensores ante el coronavirus. Laura es, usted sabe, una reportera independiente, siempre con este enfoque social, que le agradecemos mucho y también su generosidad por compartirnos esta investigación que hizo a manera de columna. Laura, gracias y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes y gustan estar en tu espacio, Luisa. Al contrario, Laura, es siempre un honor para nosotros. Muchas gracias. Pues cuéntanos un poco sobre esto que reportas, que tiene que ver con dos asuntos. Uno, el avance de los megaproyectos y otro, la falta de garantías a los derechos de salud de muchas mexicanas y mexicanos. Pues sí, efectivamente, son dos aspectos muy importantes que ahorita están impactando a comunidades indígenas y afromexicanas durante la pandemia, Luisa, y que tiene que ver con, como lo dice el título de mi artículo, con un atropello de sus derechos, tanto de salud, tanto de las mujeres violentadas, mujeres y niñas, y de su defensa del territorio. Efectivamente, como comentas, se anuncia pues que avanza ya la construcción, ¿no? O que es el arranque pues de la construcción de este megaproyecto del Tren Maya, pero las comunidades indígenas del sureste, algunas integradas en una red, en la red de defensa, ahorita te digo el nombre. La red de litigio estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas, dices en tu columna. Es que yo voy siguiendo tu texto, claro. Ajá. Sí, esta red pues ha denunciado que se ha aprovechado esta pandemia, digamos, o la contingencia sanitaria para avanzar en la imposición de este megaproyecto, porque por un lado, por la misma contingencia, no hay posibilidad en algunos lugares de la protesta social, porque también los tribunales están trabajando parcialmente o no pueden hacer solicitud de documentos a través del mecanismo de acceso a la información porque no hay una normalización en el funcionamiento. Y esto ha impedido, por ejemplo, que algunas comunidades o ha obstaculizado sus procesos de amparo ante este megaproyecto. Yo entrevisté a el abogado Carlos Seifert, que está defendiendo a comunidades en Campeche, y él lo que me decía es que temían que se aprovechara la circunstancia de la contingencia sanitaria para incluso hacer desalojos de comunidades que están al pie de la vía, tanto en Campeche como en la zona rural. Y hoy comunidades de Chiapas también solicitan la intermediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se suspenda el avance de este megaproyecto, sobre todo en las circunstancias en las que estamos, Luisa. Porque por un lado, el gobierno determinó que en la declaratoria de emergencia la construcción del Tren Maya, del corredor transísmico, de estos dos megaproyectos, fueran consideradas actividades esenciales. Y por el otro lado, suspendió el otorgamiento de 199 millones de pesos al programa de derechos indígenas del INPI, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y ese programa es precisamente el que acompaña estratégicamente a las comunidades indígenas en su defensa del territorio, pero no solo eso, también provee de financiamiento a las casas de la mujer indígena y afroamericana, que son 34 casas, Luisa, pero que en el país están en los lugares más remotos, donde generalmente va a ser el único espacio de salud, el único espacio de atención
de difusión al asunto de la información sobre el coronavirus, pero también de atención a mujeres y niñas violentadas, y esta es una situación también muy grave, Luisa. Sí, completamente lo que denuncias en esta columna es eso, un abandono histórico, y lo dices bien, es un tema de violencia de género, es un tema de violencia por falta de acceso a los servicios de la salud, y pones un dato que a mí me impactó en lo particular, Laura, que es, aunque no hay tantos contagios, hay una letalidad, mucho mayor en la comunidad, y tiene que ver con esto, con el abandono histórico. Sí, mira, lo que encuentro en la información que cada día se documenta del número de contagios y de estas personas contagiadas, el número de personas que mueren, es que el índice de letalidad en las poblaciones indígenas es 2 veces mayor que en las sociedades mestizas, que en las ciudades mestizas, y 3 veces mayor que el índice de letalidad en el mundo. Esto es gravísimo, y eso tiene que ver precisamente con lo que dice. Es por un lado el abandono histórico, es por otro lado que no hay, así lo consideran médicos indígenas, un programa integral de salud, pero con una perspectiva intercultural indígena genuina que involucre a las y los trabajadores de salud en las comunidades rurales. Lo que me están comentando es que de pronto se definen estas estrategias desde el escritorio. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas saca una guía de atención, pero no hay, digamos, una coordinación genuina con las autoridades municipales, con los trabajadores y las trabajadoras de salud indígenas, que son quienes hablan las lenguas y quienes podrían difundir esta información de manera preventiva en las comunidades. Y una prueba de esto que estamos teniendo es que a partir de que se definieron estos 324 municipios de la Esperanza y que supuestamente hoy empezaban a funcionar con total normalidad, pues ya hay registro de que 2 de ellos, uno en Guerrero y otro en Oaxaca, ya tienen un caso de COVID-19, por lo cual no va a ser posible que esto suceda. Entonces, esto nos vamos a encontrar y es muy lamentable, Luisa, y sobre todo también, yo quisiera regresar un poco porque es uno de los temas que más preocupan en este momento, el que tiene que ver con las mujeres y las niñas violentadas de las comunidades indígenas. Ellas me reportan lo mismo que me reportó la Red Nacional de Refugios, que ha habido un aumento de las denuncias de violencia contra las mujeres en esta etapa de confinamiento. Pero a diferencia de que la Red Nacional de Refugios, que denunció que no había recibido los más de 400 millones de pesos en el contexto de esta pandemia, pero que ya se empezó a dispersar el presupuesto, esta red de casas para atención a mujeres indígenas y afromexicanas sigue sin recibir un peso, y en muchas ocasiones han tenido que cerrar. En estas casas llegan las mujeres violentadas y las están atendiendo de manera precaria, y en otras pues la única forma de atenderlas es a través de un servicio telefónico, pero sabemos que en muchas de estas comunidades no hay servicio telefónico. Entonces, es preocupante, Luisa, porque el presidente López Obrador ha desdeñado el aumento de los casos de violencia de género en este país, y hoy mismo la Red Nacional de Refugio habla de un incremento de 80% de atención en sus casas, en las que reciben a mujeres violentadas. Y algo importante, dicen que si bien hubo una disminución en las últimas semanas de llamadas, hubo un nuevo fenómeno en el que registran un 19% de aumento de llamadas y mensajes de auxilio, pero realizados por algunas personas de la red de apoyo de la víctima, es decir, algún familiar o alguna amiga,
porque la víctima no se puede comunicar por estar en compañía del agresor. Entonces, Laura, ¿perdón? Perdóname, no, la última frase no te la alcanzamos a escuchar, perdóname, tuvimos una pequeña fallita en el audio, ¿nos puedes repetir la última frase? Sí, que lo que dice la Red Nacional de Refugios el día de hoy en un boletín es que están registrando un nuevo fenómeno, que si bien en las últimas semanas hubo una disminución del incremento de atención, hay una tendencia de 20% en las llamadas y mensajes, no directamente de las víctimas, sino de alguna persona de su red, esto es, de algún familiar o de alguna amiga, porque las víctimas están en confinamiento con el agresor y les es imposible salir y ellas mismas hacer la llamada. Entonces, por eso ellas están observando que en las últimas semanas hubo una disminución de las llamadas directas de las víctimas, pero el inicio de una tendencia de que son llamadas de una persona vinculada a través de la cual están pidiendo auxilio. Y otro dato muy importante, ellas refieren que el 48% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo también padecieron agresiones por parte del agresor. Entonces aquí estamos hablando de un universo de mujeres, tanto en las ciudades como en comunidades indígenas y afromexicanas, en las cuales el Estado mexicano está atropellando sus derechos de atención, está desdeñando que esto suceda, y eso es muy grave, Luisa, porque eso significa minimizar el problema gravísimo, esta pandemia de violencia de género, y por ende, pues en esta, digamos, atención desde el Estado mexicano, las que menos están recibiendo el presupuesto son las mujeres indígenas y afromexicanas. Lo has dicho en múltiples espacios, estimada Laura, la otra pandemia con la que estamos lidiando es la de la violencia de género y tiene que atenderse con la urgencia, con los recursos y con la demás atención que hemos visto que se atiende a este COVID-19. Es una emergencia, tenemos que atender urgentemente este tema y bueno, ahí están las denuncias múltiples en tu periodismo, faltan las acciones a las que esperamos darle seguimiento pronto. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho haber estado en este espacio y te leemos en el Washington Post en español. Muchísimas gracias, otro abrazo de vuelta. Gracias a Laura Castellanos. Su columna se llama México atropella los derechos de indígenas y defensores ante el coronavirus. Puede usted encontrar todo esto que ya nos relataba nuestra colega. Vamos a la